Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 24 de agosto en que celebramos la fiesta de San Bartolomé Apóstol. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy día celebramos la fiesta de San Bartolomé y en la primera lectura leemos el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículos 9 al 14. Uno de los ángeles me habló y me dijo: ven, que te voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero. Entonces me transportó en espíritu a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que descendía del cielo resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como el de un diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada, con 12 puertas monumentales y sobre ellas 12 ángeles y 12 nombres escritos, los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 de estas puertas daban al oriente, 3 al norte, 3 al sur y 3 al poniente. La muralla descansaba sobre 12 cimientos en los que estaban escritos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Palabra de Dios. Es hermoso siempre celebrar la fiesta de los apóstoles y recordar la importancia de los apóstoles. Hoy día estamos celebrando a San Bartolomé, también llamado Natanael, es llamado con los 2 nombres de acuerdo al evangelio que estemos leyendo, algo que es normal porque los apóstoles a veces eran llamados de una forma por unos, otra forma por otros. Y leemos en el libro del Apocalipsis esta hermosura, que es la visión de esa esposa del Cordero. Fíjate qué bonito es, después de que el día de ayer leímos justamente la parábola del Señor, donde comparaba el reino de los cielos con ese rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. Y decíamos: oye, ¿cuál es ese banquete de bodas? Es justamente esa entrega de Cristo a su esposa, que es la iglesia, esa entrega que se ha consumado en la cruz, entregando su cuerpo, entregando su sangre. Y hoy día leemos justamente lo mismo. Te voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero. ¿Quién es esa esposa del Cordero? Y entonces el apóstol San Juan, que es el que escribe el libro del Apocalipsis, nos dice cómo el ángel lo transportó en espíritu a una montaña elevada y le mostró a Jerusalén. Jerusalén no se refiere aquí simplemente a la ciudad de Jerusalén, sino a Jerusalén en cuanto a esa imagen de la iglesia. Imagen de la iglesia celeste, por eso hablamos de la Jerusalén celeste, la ciudad santa que descendía del cielo resplandeciente. Entonces estamos hablando no de esa edificación física de Jerusalén en Israel, sino que estamos hablando de esa simbología profunda que agarra a Jerusalén como la ciudad santa para representar a esa novia. ¿Y quién es la novia? ¿Quién es la esposa del Cordero? La iglesia. Por tanto, cuando hablamos de esa Jerusalén celeste, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la iglesia. Y comienza a describir esa iglesia. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como el de un diamante cristalino, y tenía una muralla ancha y elevada con 12 puertas. Y aquí aparece este número tan importante, 12 puertas.
y sobre ellas 12 ángeles y 12 nombres escritos. ¿Cuáles son los nombres? Los nombres de las 12 tribus de Israel. Después dice cómo están repartidas, repartidas de una manera que apuntan hacia todo el mundo. Fíjate qué imagen tan bonita, cómo esas 12 tribus de Israel se convierten en esa bendición para todas las naciones. Por eso unas apuntan al oriente, otras al norte, otras al sur, otras al poniente. Y sobre la muralla descansaba, la muralla descansaba sobre 12 cimientos. Es decir, que todo está levantado sobre estos cimientos. La Jerusalén celeste no está fundada sobre el cimiento de las 12 tribus de Israel, sino que debajo de ellas, como cimiento, estaban estos cimientos donde están escritos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Y aquí es donde entonces se intensifica esa imagen de la importancia de los apóstoles. ¿Por qué el Señor escogió 12 apóstoles? Nos lo responde el Apocalipsis, porque van a representar a esas 12 tribus de Israel, ese pueblo que fue escogido para que a través de él viniera el Mesías al mundo, para efectivamente iniciar esa alianza que iba a ser una alianza todavía imperfecta, pero que iba a llegar a la nueva alianza perfecta. Y esas 12 tribus de Israel entonces son representadas por esos 12 apóstoles. ¿Para qué? Para que en ellos se cumpla lo que se le había anunciado a Abraham. Cuando se escogió a Abraham, aquel del cual inicia todo el pueblo de Israel. Por ti van a ser bendecidas todas las naciones. Por el pueblo que voy a formar a partir de ti van a ser bendecidas todas las naciones. ¿Y cómo se ha dado esa bendición a todas las naciones? Por el testimonio apostólico. Recuerda que esa vida de la iglesia surge y se fundamenta en el testimonio de los 12. No fue una simple organización lo que hizo Jesús. Bueno, voy a escoger entre mis discípulos a 12 y esos 12 simplemente van a estar. No, es una elección fundamental. Fundamental. Estos van a ser los escogidos, los que yo escogí. Por eso el Señor pasó toda la noche en oración antes de escoger entre todos los discípulos que tenía a estos 12. A estos que constituye como un grupo especial, que van a ser apóstoles, pero que van a ser los 12. Y por eso va a ser tan importante que después de la muerte de Judas, los apóstoles escojan a Matías para que complete ese número de 12. Y a partir de eso va a empezar efectivamente la transmisión del Evangelio. Cuando nosotros decimos que tenemos fe apostólica, no significa que estamos llamados a propagar, que lógicamente estamos llamados a propagar, estamos llamados a ser apóstoles. Pero cuando decimos que tenemos fe apostólica, lo que estamos diciendo es que creemos en el testimonio de los apóstoles. Creemos en el testimonio de los apóstoles, que estuvieron dispuestos a dar la vida para transmitirnos la verdad sobre el Evangelio, que es la verdad sobre Jesucristo. Por eso yo le tengo que tener tanto cariño a los apóstoles. Si no fuera por su testimonio, no habría recibido el mensaje de nuestro Señor. Nuestro Señor ha confiado en los apóstoles para esa transmisión y ellos a su vez han ido transmitiéndolo y confiando en los demás para seguirlo transmitiendo. Posiblemente uno pueda pensar, bueno, pero había modos mejores. Claro, como pensamos que la vida funciona de acuerdo a los criterios actuales, donde tenemos sistemas de transmisión que podemos considerar mucho más sencillos y mucho más directos. Mira, yo me pongo a grabar la Lección Divina y ¿dónde la pueden ver? En todo el mundo, en todo el mundo.
pero esto no era lo que ha existido a lo largo de la historia. Y resulta que nuestro Señor vino en el tiempo perfecto establecido por el designio de Dios para que se transmita el Evangelio y se transmita a partir de ese testimonio de los apóstoles. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 45 al 51. En aquel tiempo Felipe se encontró con Natanael y le dijo: hemos encontrado aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó: ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó: ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió: yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Nos presenta esta fiesta de San Bartolomé justamente el primer encuentro de Natanael, del apóstol Bartolomé, con el Señor. Ya vemos que el Evangelio de San Juan lo llama Natanael, que es exactamente lo mismo, para que ninguno se confunda. Natanael o Bartolomé son el mismo apóstol. Es hermoso este pasaje del Evangelio de San Juan porque se nos presenta una acción consecutiva. Los primeros discípulos del Señor son Andrés, el hermano de Simón Pedro, y Juan. ¿Qué es lo que hace Andrés después de encontrar a Jesús? Le va y le dice a Simón: hemos encontrado al Mesías. Y después, juntos, encuentran a Felipe, que era uno de sus compañeros de su propio territorio. Y entonces llaman a Felipe. Y Felipe, a su vez, se encuentra con Natanael, que era seguramente su amigo. ¿Y qué hace inmediatamente? Anunciarle el gran hallazgo que han realizado. ¿Cuál es el gran hallazgo? Que hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es decir, hemos encontrado al Mesías. Hemos encontrado al esperado. Hemos encontrado a aquel que está anunciado. Esto es un anuncio tremendo. Imagínate dentro de la expectativa de los israelitas, donde muchas veces ya había ocurrido que decían: ay, mira, este es el Mesías, este es el esperado, no, es este otro. Y muchos se habían hecho pasar por aquel enviado. Y viene entonces Felipe y le habla a Natanael: lo hemos descubierto, lo hemos encontrado. Ya está aquí. Y le dice quién es. Y fíjate la descripción que hace de Jesús. Es Jesús de Nazaret. Por eso decimos cómo Jesús es ubicado con respecto al lugar donde ha crecido, no al lugar donde ha nacido, a pesar de que ha sido concebido en Nazaret. Es decir, que con toda propiedad podemos decir que es también de Nazaret, a pesar de que nació en Belén. Pero esto es lo primero: Jesús de Nazaret. Y qué hermoso es la siguiente frase: el hijo de José. Qué hermoso es ver cómo José está presente en ese anuncio que hace posible el conocimiento de Jesús. Cómo en la historia entra de una manera tan profunda José. Natanael, escuchando esta información, no se convence. ¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Fíjate qué interesante es leer esto en Natanael,
que va a convertirse en uno de esos 12. ¿Por qué? Porque va a ser lo mismo que van a decir después los escribas, los sumos sacerdotes, los fariseos. Uno de los grandes argumentos que van a tener es, pero de Nazaret, no ha nacido ningún profeta de Nazaret. ¿Cómo puede ser? Cuando Nicodemo dice al Sanedrín, oigan, pero tenemos que escuchar, oye, pero anda y revisa las escrituras. Ningún profeta ha salido de Nazaret. Claro, es un argumento que no tiene ningún peso, absolutamente ninguno. Nunca ha venido un profeta de Nazaret. ¿Eso significa que no puede salir un profeta de Nazaret? No. Eso significa que hasta hoy nunca ha venido ninguno de Nazaret, nada más. No significa que haya una imposibilidad. Esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces nos topamos en el mundo con argumentaciones de este tipo. Argumentaciones que son completamente equivocadas. ¿Por qué? Porque asumen como una verdad algo que no es verdadero. Algo que no está fundamentado ni en la lógica, ni en la sabiduría, ni en nada. Pero que se lanza así, pero de Nazaret nunca ha salido un profeta. Y eso impide que salga de Nazaret. Felipe responde de una manera maravillosa. Felipe le contesta, ven y lo verás. Este es el modo de hacer apostolado. Este es el modo de hacer apostolado. Cuando uno pretende hacer apostolado, convenciendo a las personas con argumentos, convenciendo a las personas con un discurso, convenciendo a las personas con filosofía, convenciéndolas con... Mira, el apóstol es aquel que acerca las almas a Jesús. Porque el que hace verdaderamente el trabajo de conversión no es el apóstol. No somos tú, no soy yo. El que hace verdaderamente el trabajo de conversión es el Señor. ¿Y cuál es entonces nuestra labor como buenos cristianos? Acercar las almas a Jesús. ¿Y qué es lo que tenemos que proponer? Proponer la grandeza, proponer la verdad. Hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado a aquel del cual hablan las profecías. Es Jesús, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Pero ¿cómo puede ser? Ven y lo verás. Por eso el mejor apostolado es justamente acercar a las personas para que ellos comprueben. Porque cada uno de nosotros se tiene que acercar al Señor en la medida que yo doy ese espacio, en la medida que abro mi decisión a la libertad de caminar el camino del Señor, de verdaderamente dejarme llevar por Él. Ven, y entonces lo verás. Bueno, Natanael le hace caso a Felipe, va y ve. Pero cuando Jesús ve que Natanael se acercaba, le dice, aquí viene un verdadero israelita en el que no hay doblez. Qué bonita palabra del Señor para Natanael. Que no hay doblez, que es justo, que es recto, que es sincero, que lo que dice es cierto, que no anda dando la vuelta, que no pone una cara, que no hay hipocresía en él. Natanael le pregunta, ¿y tú de dónde me conoces? Y la respuesta del Señor es una respuesta sumamente misteriosa. Tú y yo no podemos saber qué significa. Muchos estudiosos se han aventurado a decir qué es lo que significa. Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. ¿Estaba verdaderamente debajo de la higuera el Natanael? ¿Significa una expresión que dice alguna cosa? No lo sabemos, no lo sabemos. E importa muy poco, la verdad. ¿Por qué? Porque lo importa es que Natanael entiende lo que Jesús le ha dicho. ¿Y qué es lo que sucede? Que entonces inmediatamente le dice, Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Y lo reconoce entonces. Una confesión de fe perfecta, preciosa. ¿Por qué? Porque aquello que le estaba diciendo el Señor lo entendía él. Lo entendía Natanael. Y Natanael sabe que aquello que le está diciendo era imposible que lo conociera
otro ser humano. No se podía conocer lo que le está diciendo Jesús por una acción humana. Y por eso es que reconoce inmediatamente a Dios en Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los cuide y los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.